¿Eres de izquierda o de derecha? Esa es una de las preguntas más comunes hoy en día. Y parece que todos quieren encasillarnos en un lado u otro. Y lo curioso es que este asunto no se queda en el Congreso o en las noticias. Hoy día es causa de enemistades, discusiones en las cenas o los asados familiares, separaciones de noviazgos. Incluso hay quienes se fijan en las inclinaciones políticas de la persona con la que están saliendo. ¿Te imaginas? Antes era suficiente con saber si le gustaba el mismo equipo de fútbol. Ahora parece que también tienes que preguntar, ¿eres de izquierda o de derecha? Pero ojo, antes de tomar una postura, porque eres absolutamente libre de hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es entender realmente qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha. Origen histórico. Empecemos con lo básico. Estos conceptos no son inventos modernos. Izquierda y derecha nacen en Francia a finales del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa de 1789. En la Asamblea Nacional, los que se sentaban en la izquierda del presidente eran los que querían cambios radicales, acabar con los privilegios de la nobleza, otorgar más derechos al pueblo, transformar el orden social. A la derecha se sentaban quienes defendían el orden establecido, la monarquía, la propiedad privada, la continuidad de las instituciones. De esa simple disposición espacial surgieron dos etiquetas que marcaron la historia y aunque han evolucionado mucho, aún hoy seguimos hablando en esos mismos términos. ¿Qué es la izquierda? La izquierda se ha asociado históricamente con la justicia social, la redistribución de la riqueza y el protagonismo del Estado en la economía. Pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels le dieron un sustento filosófico y económico al criticar el capitalismo del siglo XIX, que estaba generando desigualdades brutales en la Europa industrial. Su propuesta: abolir la propiedad privada de los medios de producción, eliminar las clases sociales y construir una sociedad sin explotación. Con el tiempo, esas ideas se materializaron en movimientos socialistas, comunistas y socialdemócratas. Algunos lograron avances en derechos laborales, educación gratuita, seguridad social. Otros, en cambio, derivaron en regímenes autoritarios donde el Estado se convirtió en un aparato de control. En lo económico, la izquierda suele defender políticas de impuestos progresivos, regulación de mercados, nacionalización de sectores estratégicos y protección al trabajador. En lo social, impulsa agendas de inclusión, igualdad de género, reconocimiento de minorías y ampliación de derechos civiles. ¿Qué es la derecha? La derecha, por su parte de un principio diferente: la defensa de la propiedad privada, la libertad individual y el orden institucional. Su sustento filosófico lo encontramos en autores como Adam Smith, que veía en el mercado libre la mejor manera de generar riqueza, y en pensadores conservadores como Edmund Burke, que defendían la importancia de la tradición y las instituciones como base de estabilidad social. En lo económico, la derecha promueve el capitalismo, la libre empresa y la mínima intervención estatal. Cree que la competencia es el motor de la innovación y que la iniciativa privada es la mejor forma de generar empleo y desarrollo. En lo social suele ser más conservadora, defendiendo valores tradicionales, estructuras familiares y en muchos casos la soberanía nacional frente a agendas globalistas. Realidad actual de izquierda y derecha. Hasta aquí parece fácil decir izquierda es esto, derecha es lo otro, pero en la realidad actual no es tan sencillo. Hoy no hay bloques puros ni homogéneos. Existen izquierdas democráticas y también autoritarias, derechas liberales y otras ultraconservadoras, y en medio un montón de matices que dependen de la historia y el contexto de cada país. Mira un ejemplo claro. La izquierda de hoy suele hablar de redistribución de la riqueza,
ampliar derechos sociales, igualdad de género, defensa del medio ambiente y un Estado fuerte en la economía. Esto puede funcionar si se diseña bien, pero si no hay planeación fiscal, esas políticas terminan en déficit, inflación y economías que no son sostenibles. La derecha, en cambio, pone su acento en la estabilidad económica, el impulso al emprendimiento, la inversión extranjera y la eficiencia del mercado. Esto suele traer crecimiento y competitividad, pero si no se acompaña con políticas sociales, también genera un problema. Las brechas de desigualdades se amplían y los sectores más vulnerables quedan atrás. En conclusión, ni la izquierda asegura automáticamente justicia social, ni la derecha garantiza prosperidad económica. Ambas tienen herramientas útiles, pero los riesgos aparecen cuando se aplican de forma rígida, como dogmas, sin pensar en la realidad concreta de la gente y de la economía. Diferencias y similitudes. Las diferencias fundamentales siguen siendo claras. La izquierda cree que el Estado debe ser el gran regulador y redistribuidor de la riqueza de la nación. La derecha cree que el Estado debe ser árbitro, no jugador, dejando el protagonismo a la empresa privada. Pero las similitudes también son importantes. Ambas corrientes reconocen que se necesitan reglas, instituciones y un marco de legalidad. Ambas, en sus distintas versiones, apelan a ideales de progreso, aunque por caminos distintos. ¿Izquierda es igual a comunismo y a socialismo? ¿Y derecha es igual a capitalismo? Muchos se preguntan, ¿izquierda es lo mismo que comunismo o socialismo y derecha es lo mismo que capitalismo? Pues déjame decirte que esa es una confusión bastante común, pero no es tan sencillo. A ver, históricamente sí hubo una relación. La izquierda se vinculó con las luchas sociales, la igualdad y las propuestas del socialismo y el comunismo, sobre todo con Karl Marx y Friedrich Engels, que imaginaron un sistema sin clases y sin propiedad privada de los medios de producción. Pero ojo, no toda la izquierda es comunista. También hay izquierdas democráticas, como la socialdemocracia, que busca justicia social, pero dentro de un sistema de mercado y con instituciones democráticas. Lo mismo pasa con la derecha. Se asocia mucho al capitalismo porque defiende la propiedad privada, el mercado y la iniciativa individual. Pero no toda la derecha es un bloque uniforme de empresarios sin corazón. Hay derechas liberales que se enfocan con la libertad individual y los derechos civiles, y hay derechas conservadoras que priorizan el orden, la tradición y los valores familiares. Incluso hay sectores de derecha que aceptan programas sociales para equilibrar la balanza. En conclusión, ni toda la izquierda es comunista, ni toda la derecha es capitalista. Son espectros de ideas donde caben muchos matices. Y si lo miramos bien, constituciones modernas como la de Colombia de 1991 tienen un poco de ambos mundos. Reconocen la propiedad privada, que es bandera de la derecha, pero también los derechos sociales, que son bandera de la izquierda. Entonces, en lugar de encasillarnos, hay que entender que estas corrientes son más complejas y diversas de lo que parecen. ¿Cómo funciona hoy en la práctica? Hoy en la práctica, la izquierda y la derecha dejaron de ser filosofías puras para convertirse en banderas políticas que la gente usa para diferenciarse frente a problemas concretos. En teoría, la izquierda apuesta por la igualdad, la intervención del Estado y la redistribución de la riqueza, mientras que la derecha confía en el mercado, la iniciativa privada y la libertad individual. Pero cuando bajamos del plano teórico a la vida diaria, lo que se mueve en pueblos y ciudades son discusiones mucho más prácticas. Si se suben los impuestos, eso es de izquierda. Si se reduce el gasto público, eso es de derecha. Si se entregan subsidios, se etiqueta como izquierdista. Y si se habla de atraer inversión extranjera, se dice que es derechista. El problema es que estas etiquetas simplificadas
han terminado alimentando la polarización. En vez de enfocarnos en resolver los grandes retos, empleo, salud, educación, justicia, terminamos divididos en bandos que funcionan casi como equipos de fútbol. Unos apoyan ciegamente a la izquierda y otros a la derecha. Y con eso se pierde el verdadero sentido del debate democrático, que debería estar centrado en las propuestas y en el bienestar común, no en la confrontación permanente. Dimensión jurídica y empresarial. Desde lo jurídico, la polarización izquierda-derecha se traduce en debates sobre el papel del Estado frente a la Constitución. ¿Debe la Carta Magna ser un límite rígido al poder político? Esta es una pregunta de visión de derecha. ¿O debe ser una herramienta de transformación social? Esta es una visión más de izquierda. En lo económico, para las empresas, la diferencia es clara. Un gobierno de izquierda probablemente aumente costos laborales, impuestos progresivos y regulaciones. Un gobierno de derecha probablemente facilite la inversión, flexibilice la contratación y reduzca impuestos. Por eso, más que casarse con un bando, los empresarios suelen buscar estabilidad y reglas claras, porque el verdadero enemigo de la economía no es la izquierda ni la derecha, sino la incertidumbre jurídica. Conclusión. Entonces, ¿eres de izquierda o de derecha? La respuesta más sensata es ni completamente una cosa ni completamente la otra. La política real no se vive en extremos, sino en decisiones concretas que afectan la vida de las personas, las empresas y la sociedad. Lo importante es no dejarse atrapar por etiquetas que dividen, sino pensar críticamente, analizar cada medida y decidir si contribuye al progreso real, la justicia y a la convivencia. Porque al final, más allá de la izquierda y la derecha, lo que todos queremos es lo mismo: un país con oportunidades, con desarrollo económico, con justicia social y con instituciones fuertes. Así que antes de dejar que te encasillen, pregúntate, ¿realmente quiero ser parte de un bando o prefiero ser alguien que piensa y decide según lo que cree que de acuerdo a cada situación o circunstancia es justo?